Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi hermana perfecta me acusó de robo. Hoy seré heredera universal y ella perdió su boda. Crecí en lo que muchos verían como el ejemplo perfecto de un hogar de clase media en los suburbios. Nuestra modesta casa albergaba lo que, para quienes nos veían desde fuera, parecía ser la imagen perfecta de una familia: mis padres, mi hermana menor y yo. Sin embargo, quienes nos conocían más de cerca podían notar la tensión constante que existía entre mis padres y yo. La explicación era simple y dolorosa. Mi hermana menor, Emma, era su favorita, mientras que yo parecía ser alguien que llegó después en su historia familiar. Esto no siempre fue así. Mis recuerdos de la niñez están llenos de momentos de verdadero cariño de mis padres hacia ambas. El amor y la atención fluían por igual hacia las dos, y ¿por qué no? Emma y yo éramos dos niñas muy capaces, destacando en casi todo lo que hacíamos. Compartíamos un tiempo dorado donde nada parecía poder separarnos. Nuestros padres nos inscribieron en las mismas actividades, desde clases de piano hasta arte y gimnasia. El orgullo de nuestros padres brillaba igual para ambas. En esos días, no había señales de preferencia por ninguna de las dos. El cambio comenzó durante mi 6º grado, todo por un solo examen. Mirando hacia atrás, no era una prueba tan importante, pero fue mi primera mala calificación. Este pequeño tropiezo pareció cambiar por completo la forma en que mis padres me veían. La mirada de mi madre empezó a ser diferente cuando comparaba mis resultados con las calificaciones perfectas de Emma. Los elogios que antes me daban con naturalidad se volvieron forzados, mientras que los logros de Emma se celebraban con verdadero orgullo. De repente, me convertí en el eslabón débil de la familia, mientras Emma era la que no podía hacer nada mal. Al principio, traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, que estaba siendo demasiado sensible. Sin embargo, con el tiempo fue imposible de ignorar. Cada pequeño error mío, sin importar lo insignificante que fuera, se usaba en mi contra. En cambio, cuando Emma cometía errores, estos se pasaban por alto o se justificaban con comprensión. Mi padre frecuentemente la defendía diciendo: solo está teniendo un mal día. Mientras que mis errores siempre provocaban la dolorosa comparación: ¿por qué no puedes ser más como Emma? Esta frase me persiguió durante toda mi adolescencia. Mientras crecíamos, Emma se convirtió en todo lo que mis padres soñaban en una hija. Su personalidad extrovertida y su encanto natural la llevaron a ser líder estudiantil, popular y exitosa en la escuela. Se convirtió en presidenta de su clase, fue reina del baile y tenía muchos amigos y admiradores. Por mi parte, me volví más reservada y callada. Me dediqué a mis estudios con esfuerzo, y encontré mi propio camino hacia el éxito, pero mis logros parecían pequeños comparados con los de Emma. Con el tiempo, dejé de intentar competir por la atención de mis padres. Durante la secundaria, el trato diferente se hizo dolorosamente obvio. Emma recibía privilegios constantes, ropa nueva, su propio auto y toda la atención. Cuando tenía problemas con las tareas, nuestros padres pasaban horas ayudándola, asegurándose de que entendiera todo. Cuando yo pedía ayuda, siempre era muy tarde o me decían que lo resolviera sola. Me vi forzada a crecer demasiado rápido, mientras veía cómo Emma seguía siendo tratada como una princesa. Esto me enseñó desde temprano que mi éxito dependería solo de mi esfuerzo, mientras Emma recibía todo servido en bandeja de plata. A pesar del favoritismo obvio, intenté mantener una buena relación con Emma, recordando que era mi hermana y que la quería. Sin embargo, esto se volvió cada vez más difícil debido a que ella se acostumbró a ser la favorita. Emma parecía disfrutar de su posición privilegiada, sabiendo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Su encanto natural no solo cautivaba a nuestros padres, profesores, compañeros e incluso desconocidos caían bajo su encanto. Se había convertido en la hija perfecta, mientras yo era solo una sombra en el fondo. Empecé a preguntarme si alguien me veía realmente como persona, o si solo era la hermana de Emma. El momento que lo cambió todo, llegó durante el verano después de graduarme de la secundaria. Había entrado a una buena universidad con una beca parcial, y tenía esperanzas de que al irme de casa, mi relación con mis padres mejoraría. Ingenuamente, pensé que la distancia los haría extrañarme y valorarme más. Estaba equivocada. Por esa época, Emma empezó a salir con Jake, el típico atleta estrella de nuestra escuela secundaria. Además de ser guapo y popular, Jake venía de una familia rica. Mis padres lo adoraban y lo trataban como el hijo que nunca tuvieron. Los fines de semana se convirtieron en cenas especiales organizadas solo para impresionarlo. Era obvio que mis padres ya imaginaban un futuro donde Emma y Jake se casarían y les darían los nietos perfectos que deseaban. Mientras tanto, yo luchaba por sobrevivir mi primer semestre en la universidad, trabajando medio tiempo para pagar los gastos que mi beca no cubría. Cuando volvía a casa durante los descansos, en lugar de ser momentos para reconectar con mi familia, solo escuchaba historias sobre Emma y Jake.
o celebraciones de sus logros en la universidad. Nadie preguntaba por mí o cómo me estaba yendo, y a menudo hacían comentarios hirientes como, ¿por qué no puedes encontrar a alguien como Jake? La crisis que finalmente rompería nuestra ya dañada relación familiar llegó de forma inesperada. Durante una de mis visitas de fin de semana desde la universidad, todo cambió cuando desapareció el brazalete de oro que Jake le había regalado a Emma. Esta joya, que era cara y significativa para ella, provocó una búsqueda desesperada en toda la casa. Cuando no lo encontraron, Emma sugirió algo que me dejó sin palabras. Dijo que yo podría haberlo tomado. Al principio pensé que estaba bromeando, pero pronto quedó claro que hablaba en serio. Según ella, me había visto admirando el brazalete la noche anterior, y sugirió que mis celos podrían haberme llevado a robarlo. Me sentí furiosa e indignada. No solo no había tocado su joya, sino que apenas le había prestado atención. Sin embargo, mis padres, sin dudar ni un segundo, creyeron la versión de Emma como si fuera la verdad absoluta. Mis protestas y juramentos de inocencia fueron ignorados. Estaban convencidos de que había actuado por envidia. Las palabras de mi padre, siempre supimos que estabas celosa de Emma, fueron como una puñalada final después de años de esfuerzo por ganar su aprobación y demostrar mi valor como hija. La situación llegó a su punto máximo cuando me dieron una última opción: devolver el brazalete o irme de la casa. La injusticia de todo esto me dejó sin palabras. Sin pruebas que demostraran mi inocencia, mi palabra no valía nada para ellos. La decisión ya estaba tomada, así que elegí irme. Empaqué mis cosas y salí por la puerta, decidida a no mirar atrás. Cortar lazos con mi familia fue doloroso pero necesario. No podía quedarme en una casa donde me trataban como una ladrona por algo que no había hecho. Una amiga me ofreció un lugar donde quedarme mientras me organizaba, y ese fue el último día que hablé con mis padres por varios años. Los años siguientes fueron de pura supervivencia sin el apoyo de mi familia. Cada aspecto de mi vida requería un esfuerzo extra, desde mantener mis estudios mientras trabajaba hasta lograr estabilidad económica. Hubo momentos donde pensé que no lo lograría, pero seguí adelante. Me gradué, conseguí un buen trabajo y empecé a construir mi propia vida. Mientras tanto, por amigos en común, me enteraba de que a Emma le iba muy bien. Su relación con Jake prosperaba, y había conseguido un trabajo cómodo en una empresa de marketing gracias a los contactos de nuestro padre. La vida parecía seguir igual para ellos, manteniendo la imagen de familia perfecta, solo que ahora con una hija menos. Pasaron 5 años antes de tener noticias directas de mi familia. Durante ese tiempo, reconstruí mi vida desde cero, contando solo con el apoyo ocasional de mi abuela paterna, la única en la familia que siempre me trató con justicia. De repente, recibí una invitación para la cena de Navidad en casa de mi abuela. Me sorprendió mucho, aunque tenía sentido viniendo de ella, que siempre había sido la única que me trataba con igualdad. Durante los años que estuve alejada, me enviaba tarjetas de cumpleaños y mensajes de vez en cuando, sin presionarme nunca para hacer las paces con la familia. Me costó decidir si ir o no, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Entrar a la casa de mi abuela esa noche fue como entrar en un mundo donde el tiempo se había detenido. Encontrarme con mis padres, Emma y Jake, junto con otros familiares, creó un ambiente muy tenso. Mis padres me saludaron con frialdad, mientras Emma actuaba como si nunca hubiera pasado nada entre nosotras. Parecían esperar que yo olvidara el pasado y me uniera a su teatro de familia perfecta. Aguanté la incómoda velada manteniendo la calma. El momento más importante llegó cuando mi abuela empezó a repartir los regalos de Navidad. Aunque no esperaba nada especial, lo que encontré en mi caja de regalo cambió todo el ambiente del encuentro. Frente a mí estaba un tesoro familiar invaluable, un medallón de oro que había pasado de generación en generación. No era una simple joya, representaba la elección oficial del heredero de todos los bienes de la familia. Mi abuela lo había recibido de su padre, y ahora me lo daba directamente a mí, saltándose a su propio hijo y a todos los demás nietos, incluida Emma. El medallón significaba más que una tradición. Quería decir que un día heredaría todo lo que mis abuelos tenían, su casa, sus propiedades y sus ahorros. El efecto de este regalo se notó inmediatamente en las caras de mis padres, que palidecieron al entender lo que significaba. Emma, la eterna favorita, se quedó en silencio, sorprendida. Mis padres trataron de disimular su shock con sonrisas falsas, pero la tensión en el aire era evidente. El resto de la noche fue muy incómodo, y poco después, mis padres me llevaron aparte para hablar. De repente, decían estar arrepentidos por años de maltrato, como si unas pocas palabras pudieran borrar una década de abandono emocional. Mencionaron que Emma probablemente se casaría pronto, y dijeron que querían que volviera a ser parte de la familia por su bien, pero sus motivos eran obvios. Este repentino interés en hacer las paces no venía del amor familiar sino del dinero.
El medallón siempre había sido un símbolo de poder e importancia en nuestra familia, y ahora que lo tenía yo, sería la futura dueña de una fortuna considerable. No les preocupaba arreglar nuestra relación porque me quisieran. Les preocupaba lo que podrían perder. Mi padre, en un tono que sonaba más a amenaza que a oferta, dijo que estaban dispuestos a perdonarme por todo, y empezar de nuevo, como si hubieran olvidado quién había lastimado a quién en primer lugar. Otros miembros de la familia también intentaron convencerme, diciendo que fuera razonable. Sus argumentos eran los típicos sobre la importancia de la familia y mantener las relaciones sin importar el pasado. Sus frases sonaban falsas y preparadas. Compartir es amar. La sangre pesa más que el agua. Nadie debería estar solo. Ahora me encuentro en un momento decisivo que, aunque parece claro desde fuera, me llena de dudas. ¿Vale la pena volver a una familia que solo me valora por lo que ahora poseo? ¿Es posible perdonar de verdad cuando el arrepentimiento viene claramente del interés por el dinero? Agradecería sinceramente cualquier consejo sobre esta situación tan complicada. Actualización 1. Después de la cena de Navidad, volví a mi apartamento sintiéndome abrumada y confundida. Durante el resto de la noche, traté de mantenerme alejada de mis padres y familiares tanto como pude, pero ellos insistían en acercarse. Mis padres me miraban con cara de culpa, y Emma no paraba de sonreírme como si de repente fuéramos las mejores amigas del mundo. Era obvio que su interés tenía más que ver con la herencia familiar conectada al medallón que me habían dado que con un deseo real de arreglar las cosas. Su actitud solo me hacía querer alejarme más. Pasé los días siguientes pensando mucho en todo. Me di cuenta de que necesitaba hablar seriamente con mi abuela. El medallón no era solo un símbolo, sino que tenía consecuencias reales. Significaba que yo heredaría todo lo de la familia. Aunque no era algo que yo hubiera buscado, ahora que estaba en mis manos, necesitaba entender bien qué significaba. No quería meterme en asuntos de familia, dinero y herencia sin saber exactamente en qué me estaba metiendo. Cuando fui a hablar con mi abuela, estaba nerviosa por tocar el tema. Le agradecí por confiarme el medallón, y le pregunté directamente qué significaba todo esto. Quise ser honesta con ella. No quería la herencia familiar si eso significaba volver al mismo ambiente tóxico del que tanto me había costado salir. Si el dinero llegaba a mí, lo usaría bien, pero no era mi principal preocupación. Mi abuela me escuchó con calma y me dijo algo que no había entendido antes. Me explicó que ella había estado viendo todo lo que pasaba durante años. Había notado cómo la familia se había alejado de ella, especialmente después de que mis padres me echaran de casa. Me contó que sabía que las relaciones familiares estaban rotas y que me habían tratado mal, sobre todo Emma y mis padres. Incluso sabía lo mucho que había luchado durante la universidad, trabajando en varios empleos para sobrevivir, mientras que a Emma le daban todo sin esfuerzo. Me explicó que no había intervenido antes porque creía que la gente debe vivir su propia vida. Pero cuando vio cómo habían resultado las cosas, cómo me habían maltratado y aún así logré salir adelante por mi cuenta, supo que sus bienes debían ir a alguien responsable, alguien que no los daría por sentado ni los malgastaría. Por eso me eligió a mí. Ya había hecho su testamento y mi nombre estaba en él. Su sinceridad me sorprendió. Ya no se trataba solo del medallón. Era una cuestión de confianza. Mi abuela creía que yo manejaría todo responsablemente, y esa confianza se sentía como un peso importante pero significativo. Me aseguró que no lo hacía para compensarme por lo malo que había pasado, sino porque confiaba en que yo haría lo correcto con el futuro de la familia. Aunque era raro encontrarme de repente en esta posición, sentí que por fin alguien reconocía la verdad. Todos esos años siendo la hija olvidada ya no importaban tanto. Mi abuela había visto la verdad, y eso valía más que cualquier otra cosa. Sin embargo, aunque esto aclaró muchas cosas, también complicó otras. La herencia seguía siendo algo que me preocupaba, y sabía que mis padres y Emma intentarían cualquier cosa para meterse en el asunto. Actualización 2. Hola otra vez, Reddit. Traigo una actualización, y las cosas han empeorado. Si han seguido mi historia, saben que mi situación familiar es un desastre total. Pensé que volver a mi rutina normal me daría algo de paz. Me equivoqué. Ha pasado tanto que necesito desahogarme antes de volverme loca. Después de la cena de Navidad, donde mis padres y Emma prácticamente rogaron por la herencia, volví a mi apartamento esperando escapar de todo el drama. Por unos días logré concentrarme en el trabajo, intentando ignorar las constantes llamadas y mensajes de mi familia. Pero claro, esa tranquilidad no duró mucho. Los mensajes seguían llegando sin parar, no solo de mis padres y Emma, sino de toda la familia. Parientes que no me habían hablado en años de repente querían ayudar a resolver la situación. Todos decían lo mismo: la familia es lo más importante, no dejes que el dinero los separe, y mi frase favorita:
Estás siendo egoísta. Lo peor era que estos parientes ni siquiera sabían toda la historia. No estaban ahí cuando mis padres me echaron de casa, ni cuando tuve que trabajar durísimo para pagar el alquiler y la comida en la universidad, mientras Emma vivía sin preocupaciones. No les importaban los años que me ignoraron. Solo les importaba lo que mis padres les habían contado, que ahora se hacían pasar por víctimas. Me sentía ahogada con tantas opiniones. Pensé que podría simplemente ignorarlos y concentrarme en mi trabajo, pero entonces pasó algo increíble. Una tarde, sin ningún aviso, mis padres y Emma aparecieron en mi apartamento. Sí, vinieron sin invitación a mi casa. Parecían estar en una misión, forzarme a hacer las paces, pero bajo sus condiciones, por supuesto. Golpeaban la puerta, me llamaban y podía oír a mi madre llorando en el pasillo. Me quedé congelada. Mi amiga, que vivía conmigo en ese momento, estaba asustada y no sabía qué hacer. Cuando abrí la puerta, mis padres empezaron a rogar ahí mismo, frente a mi amiga. Mi madre lloraba diciendo que no podían perderme y que necesitábamos arreglar las cosas. Mi padre repetía que estaban dispuestos a perdonarme por todo, como si yo hubiera hecho algo malo. Emma estaba ahí con una falsa cara de preocupación, pero era obvio que lo único que le importaba era la herencia. Intenté mantener la calma. Les dije que no era el momento ni el lugar para esta conversación, pero no escuchaban. Mi madre casi se mete a la fuerza en el apartamento mientras mi padre se quedaba en la puerta, negándose a irse. Hablaban sobre mí, diciendo que Emma se iba a casar pronto, y que la familia necesitaba estar unida antes de que eso pasara. Me hacían parecer la mala de la historia, todo mientras intentaban obligarme a renunciar a parte de una herencia que ni siquiera tengo todavía. Fue humillante. Los vecinos empezaron a salir de sus apartamentos para ver qué pasaba. Intenté manejarlo sin hacer ruido, pero cuanto más tiempo se quedaban, más escándalo hacían. Mi madre estaba de rodillas rogándome que los perdonara, mientras Emma miraba con aire de superioridad, como si supiera que eventualmente me rendiría. Me sentía atrapada y no sabía qué hacer. Les pedí que se fueran, pero no se movían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, no pude más. Llamé a seguridad, que por suerte llegó rápido. Al principio fueron amables, pidiéndoles a mis padres que se fueran, pero como se negaron, tuvieron que ponerse firmes y amenazar con llamar a la policía. Fue tremendamente vergonzoso. Mis padres al fin se fueron, pero no sin antes que mi madre dijera dramáticamente frente a todos que yo estaba abandonando a mi familia. Y como si eso fuera poco, Emma decidió ir más lejos. Después de irse, mandó mensajes a varios de mis amigos, diciendo que yo los había abandonado a ella y a mis padres. Lo contó como si yo fuera la villana, omitiendo la parte donde me echaron de casa por algo que no hice. Algunos amigos estaban confundidos, así que tuve que explicarles toda la historia. Fue agotador, y no podía creer hasta dónde llegaba Emma solo para hacerse ver como la víctima. Actualización 3. Hola de nuevo, Reddit. Prepárense, porque todo se ha complicado aún más desde mi última actualización. Después del incidente en mi apartamento cuando mi familia apareció sin avisar, las cosas se pusieron peor, y tuve que explicar muchas cosas, especialmente a mis amigos. Primero, los mensajes que Emma mandó a mis amigos pusieron a todos en una situación muy incómoda. Tuve que contar toda la historia familiar desde el principio, lo cual fue agotador. Lo más raro fue descubrir cómo Emma había conseguido los números de mis amigos. Uno de ellos se lo había dado, y estaba tan sorprendido como yo. Era bastante perturbador. Mis amigos fueron comprensivos pero también estaban asustados. Al principio no sabían qué creer, porque el mensaje de Emma me pintaba como una persona horrible que había abandonado a su familia. Por suerte, después de explicarles la verdad y mostrarles cómo mi familia manipulaba las cosas, entendieron. Pero fue vergonzoso tener que contar todos estos problemas personales solo para defender mi nombre. Cuando pensé que por fin tendría algo de paz, mi abuela decidió intervenir. Se había enterado del incidente en mi apartamento, y no estaba nada contenta con cómo se habían puesto las cosas. Pero en lugar de enfrentarse directamente a mis padres, decidió hablar con los parientes que estaban hablando mal de mí. Sin que yo se lo pidiera, se reunió con varios primos, tíos y tías para aclarar las cosas. Mi abuela siempre ha sido tranquila pero directa, y manejó todo a su manera, sin hacer mucho ruido pero siendo muy efectiva. Resultó que a mis parientes les habían contado una historia completamente diferente. Mis padres les habían dicho que me echaron de casa porque encontraron el brazalete de oro, el que Emma dijo que robé, escondido en mi cajón. Según ellos, fue entonces cuando decidieron que yo no era confiable y me echaron. Cuando mi abuela me contó esto, no podía creerlo. Nada de eso había pasado. Nunca encontraron ningún brazalete en mi cajón. De hecho,
Nunca vi el brazalete del que hablaban. Era todo mentira. Mi abuela estaba tan sorprendida como yo. Ella había pensado que mis padres tendrían sus razones para tratarme como lo hicieron, pero descubrir esta mentira cambió todo para ella. No dudó en enfrentarse al resto de la familia, explicándoles cómo habían estado acusándome sin saber la verdad. Les contó lo que realmente pasó, que Emma había mentido, que mis padres se pusieron de su lado sin darme la oportunidad de defenderme. Mis parientes estaban asombrados. No tenían idea de que les habían contado una historia tan falsa. Cuando salió la verdad, empecé a enterarme de otras cosas que no sabía. Al parecer, mis padres habían estado ocultando más cosas además de su preferencia por Emma. Uno de mis tíos me contó que mi padre había pedido otro préstamo sobre la casa para pagar los planes caros de la boda de Emma, lo que les estaba causando problemas económicos. Una prima me dijo que Emma se estaba portando horrible con los preparativos de la boda, haciendo berrinches porque las cosas no eran perfectas. Pero la noticia más importante fue sobre Emma y Jake. No había sabido mucho de su relación últimamente, pero aparentemente las cosas iban mal. Jake había dejado a Emma. Me sorprendió al principio, pero mientras más me enteraba, más sentido tenía. Según mis parientes, Jake estaba harto de los caprichos constantes de Emma y sus expectativas irreales. Ella lo trataba como si fuera su sirviente, y él se cansó. Pero había más. Jake también se había dado cuenta de que las promesas de riqueza familiar no eran tan seguras como pensaba. Mis padres le habían prometido ayuda económica, pero con todo el drama del medallón y la herencia, vio que las cosas eran más complicadas. Decidió irse antes de meterse más en el problema. Esta noticia se esparció rápidamente por la familia y sentí emociones encontradas. Por un lado, sentía pena por Emma a pesar de todo lo que me había hecho, pero por otro lado, me sentía validada. Durante tanto tiempo me hicieron sentir como la oveja negra, el problema. Y ahora la vida perfecta de Emma se estaba desmoronando. Era como si todas las mentiras que habían intentado mantener se estuvieran descubriendo, y no podían hacer nada para evitarlo. En medio de todo esto, mis parientes, los mismos que me habían juzgado por las mentiras de mis padres, empezaron a acercarse. Estaban arrepentidos y se disculpaban por haberme juzgado mal cuando creyeron que había robado el brazalete. Era extraño ver cómo cambiaban de opinión ahora que sabían la verdad. No paraban de pedir perdón, diciendo que solo querían lo mejor para la familia. Pero después de todo lo que pasó, no estaba segura de querer tener relación con ellos. No podía evitar pensar que si fue tan fácil para ellos ponerse en mi contra solo por lo que les contaron, ¿qué les impediría hacerlo de nuevo? Si mis padres pudieron cambiar tan rápido de opinión en el pasado, poniéndose del lado de Emma y echándome, ¿cómo podía confiar en que no lo harían otra vez? Sentía que siempre tendría que estar cuidando lo que decía y hacía con ellos, preguntándome si realmente me querían o solo les convenía estar de mi lado. Por ahora, prefiero mantenerme alejada de todos y concentrarme en mí misma. Que ellos resuelvan sus problemas sin meterme en medio. Después de todo esto, mis padres volvieron a intentar acercarse, pero esta vez de forma diferente. Ya no eran exigentes ni manipuladores. Parecían arrepentidos, pero podía ver a través de su actuación. Todavía les importaba más el dinero que arreglar nuestra relación de verdad. Solo querían quedar bien para tener acceso a la futura herencia, especialmente ahora que el futuro de Emma no se veía tan seguro como pensaban. No les he contestado y la verdad no sé si lo haré. Todo esto me ha recordado lo tóxica que puede ser mi familia. Y no estoy lista para dejarlos entrar de nuevo en mi vida, aunque vengan con disculpas. Por ahora, me estoy concentrando en mí misma y en el futuro que quiero construir a mi manera, sin el peso de sus manipulaciones y mentiras. Esto es todo por ahora, Reddit. Gracias por todos sus consejos y apoyo durante este proceso. Ha sido difícil, pero por fin siento que estoy viendo las cosas con claridad.